Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto. Esta noche vamos a poner la polarización y los riesgos para la política de cara a las internas del 18 de diciembre. Este domingo estamos convocados a votar y elegir a nuestros candidatos para el presidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, juntas departamentales y el Partido Colorado, que define también presidencia de la Junta de Gobierno. Así que sobre eso vamos a hablar, pero sobre todo del discurso político que está polarizando en cierta forma nuestra sociedad. Así que para eso convocamos, tenemos una mesa de lujo esta noche. Ya saludo a Line Vareiro, ella es abogada y politóloga y ya amiga de este programa. ¿Cómo estás, Line? Pero muy bien, Estela. Qué gusto y verte. además feliz de haber estado contigo ayer en los premios Benenson. Te agradezco muchísimo, gracias, Line. Camilo Filártiga, politólogo, buenas noches. Hola, Estela, buenas noches. También acá los amigos presentes, un placer. Andrés Silva Chávez, consultor, cofundador de Ocara. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Estela, también un privilegio para mí poder compartir este espacio con ustedes. Bien, bueno, estamos viviendo como este ritual que tenemos cada 5 años, que son las internas presidenciales. Yo siempre digo, cuando hablamos en radio sobre todo, bueno, las internas coloradas siempre fueron muy intensas, calientes, violentas, fraude. Se asesinó a un vicepresidente de la República, o sea, en un contexto de lucha interna colorada. Pero quiero arrancar con esta pregunta sobre la polarización de la sociedad versus esa división típica de la época de las elecciones que solemos vivir. Recordarán la interna fuerte que hubo entre Guasmosi y Argaña, Lino Oviedo. ¿Qué es lo que hay hoy en el escenario y qué diferente ven ustedes de esas internas intensas que solemos vivir, sobre todo la interna colorada, a lo que está pasando hoy? Y quiero empezar contigo, Camilo. Bueno, yo veo dos elementos que me gustaría mencionar como más notorios, ¿verdad? Por un lado, el discurso político, el posicionamiento de un discurso valorativo, afectivo, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta idea de Dios, patria y familia, toda esta idea que se está trasladando a lo que es la transformación educativa como un eje de campaña electoral, ¿verdad? Y por otro lado, el fenómeno que representa electoralmente la concertación, ¿verdad? Como un espacio de articulación de partidos y movimientos de oposición, distinto a la figura de la alianza, que es la históricamente utilizada por la oposición paraguaya, ¿verdad? La concertación implica una serie de compromisos y de exigencias mayores para los actores políticos que van a estar a prueba también, ¿verdad? No solamente el 18 de diciembre, sino que a partir de este tiempo se inicia un camino con la concertación que va a exigir a los actores políticos, ¿verdad? Los compromisos no son solamente electorales en la oposición, sino que tienen que planificar de alguna manera lo que siempre se le pidió a la oposición, que es esa hoja de ruta, ese proyecto país. Yo creo que hoy están más obligados a partir de la figura de la concertación. Entonces te quiero dejar estos dos temas primero para no alargar mucho, ¿verdad? El discurso valorativo, afectivo, y por otro lado la figura de la concertación como un espacio electoral novedoso, digamos, en lo que es la competencia electoral. Line. Bueno, la primera cosa que cuando hablaba Camilo me acordé en ese momento es que Dios, patria y familia es un discurso muy antiguo ya, ¿sí? Me acuerdo que Diego Bertolucci era mi jefe, yo era su secretaria que negociaban entre Dominguita Silvero y mi mamá. Entonces me mandaron, estaba en segundo curso de la Facultad de Derecho. Y había un personaje, Carlos Taxo de Saxo-Coburgo y Braganza se llamaba, el que fabrica estos movimientos así aristocratizantes y sacando estos elementos que podían ser atractivos. En el Paraguay no fueron suficientemente atractivos, nunca en realidad. Pero funcionan
es un discurso funcional. Y en este momento prácticamente fuera de sectores intelectuales o de defensores de derechos humanos o Menchi Barrio Canal, en realidad tienen poca gente que les enfrenta intelectualmente. Es un discurso que creen por lo menos que tiene éxito. Y me impresionó mucho lo que sacaron las chicas de Emancipa justamente diciendo, mira que están defendiendo, por ejemplo, la patria potestad a ultranza, o sea, absoluta, en un país que tiene 2 nacimientos de nenitas, ¿sí?, que están teniendo criaturas y que son abusadas. Patria potestad absoluta que están reivindicando. Entonces, creo que hay una cosa ahí muy compleja que tendríamos que ver a quién le conviene realmente ese discurso, porque afecta derechos sociales, libertades públicas, una serie de cuestiones, pero además, si vos pensás que tiene que ver con las internas coloradas, coinciden en cierta forma los discursos de los grandes movimientos. Entonces, no es tan sencillo, solamente que descalifican personalmente, ¿sí? Hacen la descalificación personal, pero el discurso es similar y muy agresivo. Yo creo que en este momento, y la concertación a nivel de discurso casi no existe, pero se pliega, como hemos visto en diputados. O sea, fue muy fuerte que el único voto en contra de esta propuesta de salir del apoyo de la Unión Europea, que después podemos hablar, fue de un colorado. El único voto, el único que dijo no. Estamos hablando de Hugo Ramírez, creo. Hugo Ramírez, exactamente. El resto se fue, pero se votó y tuvo validez, y toditos los demás votaron a favor dentro de todo el espectro político. Claro, transversal fue eso. Sí. No sé si la gente de la concertación propiamente sí, pero parte de los liberales, parte de... Sí. Totalmente. De todo. Hubo encuentristas, etcétera. Sí. O sea, podemos decir que ese tema, Dios, Patria y Familia, está inundando un poco el debate político. Pero yo no sé realmente cuál es el efecto. Sí, después podemos ir discutiendo eso, sí. Sobre todo después del domingo. Andrés. Bueno, primero, Estela, aclarar que yo estoy en esta mesa como un curioso aprendedor, digo yo, valga el término, que participa de esfuerzos de distintos sectores, converso con gente de muchos sectores y que estoy acá, no, digamos, en la misma línea de ellos, en el sentido de que no soy académico ni tampoco alguien especializado en ciencias sociales, pero soy una persona preocupada porque estamos hoy, creo yo, en una espiral del silencio. Y veo mucha gente que prefiere quedarse en el molde para no arriesgar en un momento donde yo creo que tenemos que salir a hacernos buenas preguntas, a conversar, a dialogar, a reflexionar, porque yo más que polarización lo que veo es una gran confusión. Yo no creo que haya una polarización en términos ideológicos en nuestro país, creo que no están dadas esas condiciones, pero sí el fenómeno que está por debajo tiene que ver con sectores que con otros intereses, que no tienen nada que ver con la educación ni con la familia, etcétera, están cruzando todos los límites para instalar mentiras, para manipular y sí confundir a mucha gente que se queda atrapada, digamos, en sus miedos que son legítimos, en preocupaciones que son legítimas. Y creo que esa es una distinción que hay que hacer, ¿verdad? Porque si no terminamos metiéndole a todos en la misma bolsa. Pero ante tu pregunta, creo que lo que ocurre con estas elecciones es que también están sucediendo en un momento en el que hay grandes cambios en el mundo. En las telecomunicaciones, en las estrategias de marketing político, en las herramientas que la tecnología ofrece para influir en la opinión, en el estado de ánimo, en la participación o no de mucha gente. Y creo que van a seguir cambiando las reglas de juego y tendremos que ver qué efecto eso genera a futuro, ¿sí? Pero en síntesis diría que el fenómeno que está por debajo tiene mucho más que ver con creo yo, que con la manipulación que con otras cosas. No, entonces, ¿vos considerás que no hay todavía esa polarización? Yo lo que temo
es que lleguemos al nivel de países como Estados Unidos, o mismo estamos viendo lo que sucede en Brasil, porque son como divisiones en la sociedad agitadas por los propios líderes y que parte de una cuestión político-electoral. Si Trump no aceptó su derrota, y Bolsonaro no acepta su derrota e insiste que la gente se mantenga en las calles. Estamos viendo en la Argentina, que ellos le bautizaron como la grieta en la Argentina, que hace como 20 años hay una pelea entre kirchneristas y antikirchneristas, e incluso vemos familias divididas. Bueno, quiero ir un ratito al Congreso porque me parece que tenemos novedades con respecto al fiscal general del Estado. Con sumo agrado me dirijo a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitar el correspondiente acuerdo constitucional de la Honorable Cámara de Senadores para el nombramiento de Emiliano Ramón Rolón Fernández en el cargo de fiscal general del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 269 de la Constitución. Emiliano Ramón Rolón Fernández integra la terna remitida por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo conforme con el edicto número 7/2022 y la resolución número 370/2022, acta número 2041 de fecha 5 de diciembre de 2022, se remite el legajo personal actualizado del mismo en formato digital CD. Dios guarde vuestra honorabilidad. Firma Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay. El procedimiento a partir de ahora... El secretario general del Senado confirma que Emiliano Rolón... conforme a instrucciones recibidas del señor presidente de la Cámara de Senadores, vamos a proceder a una convocatoria para el día de mañana a las 8:45 a fin de dar entrada a este mensaje y girar a las dos comisiones asesoras permanentes respectivas, en este caso asuntos constitucionales y de legislación. Mañana esto ya puede ser asunto cerrado ya con el acuerdo de... Las instrucciones que yo recibí del presidente es para que se haga la convocatoria a fin de dar entrada y girar esas dos comisiones. Pero se puede convocar a una extraordinaria también para poder cerrar ya este capítulo. Me gustaría que le pregunte eso al presidente y a los demás senadores, ¿verdad? Pero por de pronto es lo que yo recibo. ¿Qué comisiones tienen que estudiar? Asuntos constitucionales y de legislación. Muchísimas gracias. Antonio, Emiliano. Bien, esa es la información. Humo blanco, entonces finalmente el presidente de la República se decantó por el juez Emiliano Rolón, y esto va al Senado. Es muy probable que ya mañana el Senado defina, porque si no, no hubiese enviado hoy el presidente de la República. Ustedes ven la hora de envío, así que yo creo que mañana, que es la última sesión antes de las internas coloradas y de las internas en general, se va a definir esta cuestión. De hecho, hoy anunciaron en el Senado que se va a convertir en comisión directamente y se toma. El sentimiento, el clima que había en el Senado era aceptar lo que envía el presidente de la República. Pero tenemos más datos, Jenny, desde el Congreso. Bueno, enseguida retomamos ese contacto. De todos modos, la información más importante ya está aclarada. Emiliano Rolón fue designado por el presidente. Vamos contigo, Ricardo. Sí, ¿qué tal, Estela? ¿Cómo estamos? Ya llegó la nota remitida por el Poder Ejecutivo, ya tiene en su poder el secretario general de la Cámara de Senadores, Antonio Sánchez, y finalmente se confirma a través de este documento también lo que ya anunció el presidente de la República a través de sus redes sociales, el escogido para formar o para ocupar el cargo de titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. Permiso. Bueno, Antonio, ya te llegó la nota, esa es la nota oficial remitida por el Poder Ejecutivo. Efectivamente, llegó el mensaje de pedido de acuerdo constitucional para la designación de Emiliano Ramón Rolón Fernández. ¿A partir de ahora qué tiene que ocurrir? Y se tiene que convocar una sesión extraordinaria a fin de dar entrada al mensaje y girar a las comisiones asesoras permanentes. Valga la aclaración, no es para su tratamiento, es simplemente para dar entrada y girar las comisiones asesoras permanentes. Dicen que mañana ya podría haber una convocatoria a una sesión extraordinaria. ¿Tenés alguna información respecto a eso? ¿Qué te dijo el presidente? El señor presidente de la Cámara de Senadores me dio instrucciones de realizar la convocatoria
para dar entrada y girar a esas dos comisiones. Eso es lo que me dijo. Pero no habría ningún problema de que mañana ya se pueda tratar en esta... Eso eventualmente queda a cargo del presidente y los demás miembros de esta Cámara. Perfecto, gracias Antonio. Bueno, así entonces termina esta larga espera que estábamos realizando durante toda la jornada, porque se anunció de que iba a llegar tipo las 3 de la tarde aproximadamente, y bueno, llegó ahora, alrededor de las 9, este anuncio, este mensaje por parte del Poder Ejecutivo, donde designa a Emiliano Rolón como la persona que estaría ocupando próximamente la titularidad del Ministerio Público, una vez que el Senado le preste el acuerdo constitucional correspondiente. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta información. Bueno, ya se tiene la definición, probablemente mañana ya el Senado, cumpliendo con estos requisitos de la reunión de la comisión, los dictámenes, tenga una sesión extra y finiquite este pleito antes de las internas coloradas, como sí estaba previsto. Sabíamos que había una disputa entre Emiliano Rolón y Cecilia Pérez. Finalmente el presidente se decanta por Emiliano Rolón, sus razones políticas tendrá, creo que era un poco... tiene que ver con la construcción de mayorías en el Senado. Emiliano Rolón era aceptado por la mayoría de las bancadas, aquel fallo famoso en el que liberó a los campesinos de Curuguatú. Entonces es un elemento que tenía a su favor, sobre todo para el voto progresista en el Senado. ¿Alguna opinión sobre la elección? Absolutamente. Primero que mañana va a haber primero una sesión ordinaria que tiene 11 puntos. Y eso es importante, y entonces se va a convocar inmediatamente que se constituya ya a una extraordinaria posterior. Claro. Entonces allí es que se da y se puede convertir en comisión el pleno. Entonces, ¿sabes qué? Hay una cosa que estábamos hablando de polarización. En cambio, tenemos dos ejemplos en este momento de instituciones que cumplen su rol. Cumplió el Consejo de la Magistratura, nos puso con una terna que todo el mundo abrió la boca y dijo es intachable. Eso no es frecuente, ¿sí? Entonces, de alguna forma ya cualquiera que fuese escogido, la gente decía es una persona de bien calificado para ese cargo que es muy importante, por un lado. Y por el otro lado, el Tribunal Electoral. El Superior Tribunal de Justicia Electoral también es una institución de respeto en el Paraguay. Claro que vamos a ver en las internas cómo funciona todo esto, estuvo el incendio, etcétera, pero hay una construcción institucional al mismo tiempo que vemos un montón de debilidades a nivel de políticas públicas y de gobierno, pero que a mí me alegra, y a mí me alegra mucho este proceso de fiscal general del Estado. Es la primera vez que tenemos algo así. ¿Tiene alguna opinión sobre Emiliano Rolón? No, pero respeto sus fallos, me parece una persona proba, etcétera. Sí, la verdad es que los tres me parecían respetables. Sabía mucho menos del otro juez Santander. De Santander. En cambio, seguí mucho lo que hacía Cecilia Pérez y me impresionaba mucho cómo enfrentaba el tema de las prisiones. Camilo. No tengo ninguna opinión en particular. Al que más le conocía de los tres era Cecilia Pérez, y también realmente admiraba mucho su trabajo y su valentía, sobre todo, para manejarse y abordar ciertas situaciones muy complejas. Hay que ser valiente para estar en esos lugares y hacerlo con honestidad y con compromiso, ¿verdad? Yo quisiera retomar, Estela, esta idea que decías vos del... Bueno, por un lado, me parece interesante lo que dice Line respecto a las instituciones, recuperar las instituciones. Fíjate vos que la transición paraguaya con la Constitución del 92, toda esa primera etapa, comienzo de los 90 y esa primera etapa a partir del 93, justamente la nota característica eran instituciones que generaban respeto en la ciudadanía. Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Corte Suprema y la composición del Congreso, en donde habían figuras que realmente hacían honor al cargo que estaban desempeñando. Eso después va como decayendo, la calidad de la representación.
Y así es que uno hoy puede ver en Latinobarómetro y otras encuestas que miden la democracia, los indicadores de Paraguay son muy delicados, ¿verdad? Respecto a la representación política, los partidos, las instituciones centrales para la democracia están en último lugar de confianza ciudadana, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto a mí me parece sumamente importante de ir reconstruyendo, ¿verdad? Vamos a recuperar el respeto de la ciudadanía hacia sus instituciones y hacia quienes comandan esas instituciones, ¿verdad? La Contraloría, desde mi punto de vista, está haciendo una muy buena gestión, con Camilo Benítez también. Entonces, la Procuraduría también. Hay como ciertas señales de que se está corrigiendo ciertos temas. Ojalá que esto de la Fiscalía vaya para bien, porque es un órgano fundamental en ese diseño constitucional nuestro. La Fiscalía, la Contraloría, el Tribunal Superior Electoral son órganos, digamos, de mucha importancia para la democracia, ¿verdad? Así que me parece eso importante. Y retomando con lo que decía anteriormente de esta idea del cuidado que hay que tener de no caer en Brasil, en Argentina, estos fenómenos que estamos viendo. Efectivamente es un fenómeno mundial respecto a la democracia. Hay una democracia que está estancada, con procesos, con regímenes autoritarios que han, en los últimos 6 años, según los informes de Idea Internacional y de otros organismos, hay un proceso de aumento de los regímenes autoritarios en los últimos 6 años, y eso responde a una crisis sistémica más importante, ¿verdad? Crisis en cuanto a representación política bajo este modelo liberal, de democracia liberal que tenemos, ¿verdad? Crisis de ciudadanía, ¿verdad? Todo este fenómeno de desideologización, ¿verdad? No, la política no es importante, la política son todos bandidos. Eso lo que hace es abonar el terreno para que aparezcan justamente líderes populistas que tratan de simplificar las complejidades de la democracia. La democracia no es fácil, cuesta mucho, y ponerla en funcionamiento cuesta mucho, ¿verdad? La receta de los populistas autoritarios es justamente simplificar todo, ¿verdad? Y dar respuestas fáciles a problemas que son complejos. Por eso que al demócrata le cuesta mucho más plantear las cosas y ser confiable. Y finalmente, 2 elementos más de esta crisis sistémica: los bajos niveles de confianza interpersonal, ¿verdad? Hoy, en términos de identidades colectivas, tejido social, realmente es muy poco lo que uno puede ver la democracia desde esos niveles, ¿verdad? Y la saturación de la información, que termina confundiendo, mareando al individuo o a las personas, en lugar de aclarar ideas o de aclarar ciertos temas, ¿verdad? Entonces quería plantear esos temas como una cuestión de una crisis, digo yo, sistémica a nivel mundial y regional con la democracia, ¿verdad? Yo siempre tengo dilemas con respecto a la calidad de la democracia y el descreimiento de la política en Paraguay, porque finalmente las elecciones me dicen otra cosa. O sea, las terceras fuerzas en Paraguay no pudieron calar, no pudieron meterse, excepto de ser casi una fuerza marginal. Acá hay 2 partidos grandes. El 80% del Congreso pertenece al Partido Colorado y al Partido Liberal. Entonces, se habla mucho de del descreimiento hacia la política, pero sin embargo en Paraguay somos una isla con respecto a ese tema del INE. ¿Cómo vos ves que tenés una experiencia larguísima en el tema de elecciones en Paraguay? Bueno, primero que para mí las primeras elecciones democráticas de la historia del Paraguay fueron las de 1991 para elegir intendentes municipales, y las segundas fueron en el 93. O sea, es una democracia muy joven la nuestra, porque sí tuvimos antes periodos donde habían gobiernos civiles, libertades públicas, pero no elecciones competitivas, ¿sí? No, o sea, sí para el Congreso, pero no para intendente municipal ni tampoco para presidente de la República, ¿sí? Con esas elecciones semicompetitivas, bueno, eso mismo fueron en 1928, o sea que yo creo realmente que hay que apreciar y fortalecer este proceso. Para nosotros es difícil. Yo sé que en la región hay unas dificultades tremendas, pero para nosotros hay un punto que tenemos
positivo y para mí es la Constitución de 1992. La Constitución de 1992 y su gran legitimidad. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el intento de reelección por consulta ciudadana y que el pueblo decida, vos veías maestras con nenitos de las escuelas rurales diciendo, yo defiendo la Constitución. O sea, hay algo que sabemos del espíritu de ese tiempo, de la primera época, que es fundamental. Nosotros sabemos que tenemos un instrumento fantástico. Y ese instrumento fantástico además dice, entre puntos, no se admiten discriminaciones, artículo 46. No se admiten a nadie. Entonces, ahora estamos viviendo un endiosamiento de la discriminación. Creo que el horror total lo ponen en las personas trans. Pero existe y no se admite discriminaciones a nadie. Entonces es un tema que de alguna forma tenemos que abordar, porque tenemos este formidable instrumento que es una Constitución con alta legitimidad nacional. Y creo que esa es la que nos ayuda para que podamos subir un poco. En este momento el debate está muy chato, muy fuerte, descalificativo y prácticamente, ¿por qué no es polarizado? Porque no está el otro polo. No se escucha el otro polo. Solamente escuchamos variaciones temerosas y después gente como nosotros que no tenemos ningún poder real en la política, que podemos decir, discutir, etcétera, y los grupos de derechos humanos, el informe de derechos humanos de la CODEUPI, Amnistía Internacional, etcétera, periodistas, pero no tenemos un juego de intereses que realmente pueda levantar una alternativa discursiva, como sí tuvimos al inicio de la transición. En ese sentido me quedaba con la frase de Andrés que decía que yo creo que cabe en este contexto esa espiral del silencio y que tiene que ver con estos temas que se plantean de Dios, patria y familia, que la gente no se anima a confrontar porque ya te acusan de pro aborto, pro matrimonio igualitario, pro etcétera, etcétera, y te descalifican automáticamente. O sea, está como en esta cultura de la cancelación. Exacto. Así es. Incluso en el seno de muchas otras organizaciones, Sí. en donde aparecen estos temas porque afectan espacios en los que estamos. Y bueno, aparece este miedo, digamos, a poder expresarse, de construir espacios de diálogo. Y volviendo al tema de la Constitución, yo diría que todavía queda eso, ¿verdad? Pero eso está en riesgo, sobre todo cuando hay patrones culturales, como yo digo, del poder por el poder a costa de lo que sea, o de la búsqueda del éxito a costa de los demás, ¿verdad? Entonces, cuando estos patrones culturales más egocéntricos, individualistas, crecen de manera tan significativa, sin otros patrones más colectivos o sobre todo sin instituciones sólidas, ahí yo creo que está el riesgo. Yo digo que somos una república sin republicanos y que si bien es cierto que vivimos una transición en el año 89 a la democracia y el hito de la Constitución es fundamental, todavía no vivimos, yo creo, esa transición cultural que me parece que lo que podríamos denominar las élites, los grandes referentes de distintos sectores, deberían considerar como el gran proyecto país. Para mí lo que está en juego es eso. Y más allá de muchas otras causas sumamente importantes, lo que necesitamos hacer es tratar de ser más pragmáticos para conseguir realmente espacios de poder en donde podamos trabajar en un proceso de fortalecimiento de las instituciones, porque finalmente la polarización es un fenómeno, o muchos otros, que pueden estar presentes, pero si hay instituciones sólidas es mucho más difícil de que eso termine generando, socavando realmente la democracia, ¿no? Justamente en ese contexto, vos trabajás, Andrés, el tema liderazgo. Hace poco lanzaste un libro que se llama ¿Dónde está el líder? ¿En Paraguay todavía veneramos ese liderazgo absoluto o hay debilidades porque se le acusa, por ejemplo, al presidente Mario Abdo que no sabe mandar, ¿verdad? No sabe mandar, ese es su problema. ¿Qué es un riesgo hoy? ¿Cómo se trabaja el tema liderazgo y qué tipo de liderazgo necesitamos hoy? Qué buena pregunta, Estela. No tengo una respuesta así clara, puedo reflexionar contigo y puedo plantear que sí, que yo veo que todavía tenemos una suerte de adicción sistémica a estos modelos de liderazgo más, no sé si llamarle feudales, personalistas, caudillistas,
pero no es un tema que se da solamente en el sector político como muchos creen. A mí me toca acompañar en mi quehacer profesional a muchas empresas y las propias empresas paraguayas, digo, muchos de los grupos económicos importantes todavía no vivieron un proceso de institucionalización. Todavía siguen muchas centradas en una gran figura o con los resabios, digamos, de grandes figuras, y cuesta construir acuerdos, respetar esos acuerdos. Es decir, no es un fenómeno solamente del sector político, del sector público, creo que es una cuestión transversal y obviamente que es un riesgo, ¿verdad? Porque finalmente, más allá de los liderazgos que estén del lado de la oferta, hay que plantear qué es lo que está desde la demanda, ¿verdad? Y ahí yo creo que vamos teniendo ciertas tensiones que van a ir en aumento. Hay muchos Paraguay presentes en nuestro país y creo que más que cuál es el tipo de liderazgo, deberíamos plantearnos cuáles son los liderazgos que necesitamos para poder trabajar en este proyecto común que yo digo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. ¿Dónde está el líder? El libro que publiqué justamente una pregunta provocadora, porque había un sacerdote extranjero que decía: Paraguay es el único país donde nos sentamos en un círculo y lo primero que se pregunta a la gente es ¿quién manda acá? Entonces tenemos que trascender ese tipo de liderazgos que fueron propios de una época determinada. Y me parece que tenemos que apostar más que a los grandes liderazgos a poder desarrollar sistemas institucionales que más allá de las personas puedan sostener ciertos procesos de transformación que son fundamentales. ¿Se puede aplicar eso en el poder? Y creo que es el gran desafío que hay, ¿verdad? Creo que hay el gran desafío, pero no hay fórmulas, ¿verdad? Lo que sí creo es que se necesita desarrollar, digamos, masa crítica o liderazgos más colectivos, hacer un poco más de polinización cruzada, digo yo, entre sectores, porque creo que vivimos mucho en nuestras propias islas, hablándole generalmente a los que están en nuestra propia hinchada, y me parece que hoy hay que salir un poco de esa zona de confort para construir realmente espacios de diálogo y de pluralidad. Lo otro que veo es que el diálogo nunca fue tal vez una herramienta en nuestra sociedad que haya permitido, por lo menos en nuestra memoria, generar transformaciones muy profundas, ¿verdad? Entonces, ahí creo que también hay una capacidad que tenemos que desarrollar desde los liderazgos, que es esta capacidad de creer que la conversación también es acción, de que podemos transformar la realidad dialogando, conversando, reflexionando y construyendo grandes acuerdos entre seres humanos, ¿verdad? Ya. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa. Reitero, el presidente de la República remitió al Senado a su elección, diríamos, como fiscal general del Estado, recayó en el juez Emiliano Rolón, así que es muy probable que mañana la Cámara de Senadores ya finiquite el circuito dando su acuerdo constitucional. Volvemos enseguida con nuestros invitados. Bien, seguimos en contexto aquí con nuestros invitados, Camilo Filarti, Galine Vareiro, Andrés Silva. Estamos hablando un poco de lo que se debate hoy en la sociedad, esta polarización. Acá dicen no es polarización, hay confusión y las características un poco. Pero un ratito le pido permiso a mis invitados porque hay una reacción bastante furibunda de una de las candidatas, Cecilia Pérez. Ella formó parte de la terna para candidato a fiscal general del Estado y hay un Twitter bastante largo de ella en el que empieza diciendo: el lema de la caballería es este: cumple con tu deber hasta la carga final. Es un legado de responsabilidad y patriotismo, no importa la adversidad. Hace días relataba el heroísmo de mi abuelo en la guerra del Chaco, coronel Enrique Rivas, y hace un largo relatorio en un hilo en Twitter, y ella termina este Twitter, si tenemos ya Jenny para mostrarle a nuestra audiencia, dice: previamente a este texto, ella dice: es por ello que las cosas deben ser llamadas por su nombre y asumir responsabilidades sin alias ni sobrenombres, para que la gloria de los jinetes sea restaurada. No más Durango en nuestra historia, sino siempre cumplir con nuestro deber hasta la carga final, porque donde haya un jinete, un caballo y una lanza, siempre habrá un laurel más para la patria. ¿O no, Víctor GP? Dice.
Yo supongo que ella se refiere a Víctor Galeano Perrone, que se mencionaba en los corrillos políticos que estuvo haciendo bastante lobby justamente por Emiliano Rolón. Este es el descargo que hace la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez ante esta decisión que tomó el presidente de la República esta noche. Mucho que ver, analizar, seguramente hay mucho debajo de la alfombra para esta decisión que tomó el presidente, pero de eso vamos a hablar seguramente mañana profusamente en Radio Monumental con Luis Vareiro. Cuando estamos en una sociedad así donde hay muchos choques, la democracia tiene como un valor indispensable la tolerancia, la pluralidad política, ¿verdad? Porque finalmente quien gane, no gana todo y va a necesitar de la gobernabilidad. Por más que gane un Colorado, y porque vemos en cada periodo presidencial de un Colorado que finalmente su bancada es la que más dolores de cabeza le da. En ese sentido, ¿cómo ustedes ven el 2023 más allá de quien gane las elecciones? ¿Cómo están viendo, Line? Empiezo contigo. No, la política es juego de intereses, ¿verdad? No es bondad ni es ideas nomás solamente. Es un juego de intereses y hay que ver quiénes juegan verdaderamente. Y creo que esta situación está envolviendo diferentes cuestiones de intereses también. Entonces, quizás a mí no me gusta ella me gusta mucho en su actuación histórica, pero no me gusta ese tuit porque simplemente no fue escogida y, claro, en fin. Y que el lobby existe siempre que hay una designación política. Una designación política. Y creo que la cosa buena fue que todos dijimos, esta vez podemos estar tranquilos, cualquiera de los designados por el Consejo de la Magistratura puede ser. Entonces creo que no me gusta. Bueno, vamos a pensar cómo podemos construir cosas, y se construye. Y voy a poner el ejemplo del presidente del Senado del Paraguay y la habilidad inmensa de Cachito Salomón para hablar como hace el de los compañeros, como dicen los compañeros, ¿verdad? Las alianzas, las cosas, la forma en que puede tratar a todos por igual y puede llevar adelante un Senado que donde hay confrontación, etc. Es cierto que no el tipo de confrontación que hay en la Cámara de Diputados, del nivel de agresiones personales, brutales. Ese es un nivel donde ya es muy difícil, que desde mi punto de vista no se debería admitir, pero fue el juego y los gritos y todo eso. Pero él tiene, por ejemplo, esa habilidad de manejar diferentes liderazgos, etcétera, y poder llegar a un acuerdo, que no es un consenso, sino son acuerdos donde posiblemente uno baje una parte, otro baja otra, etcétera. Y necesitamos nosotros ver bien. Y ahí sí creo. Una cuestión que para mí es central es el pacto por la justicia, si podemos construir. Y dos, pensar realmente el futuro del Paraguay. Yo creo que hay algo que está como una sombra difícil, que hace jugar a la gente distinto a lo que venía jugando, que fue las designaciones de la Embajada Norteamericana como significativamente corruptas. Yo creo que eso hizo cambiar mucho de lo que venía siendo la actuación de algunos sectores. Fue muy, muy difícil y sigue siendo un tema complejo, porque no podés desacoplarte del mundo y decir, yo firmé los Objetivos de Desarrollo Sostenible y resulta que yo estoy en contra ahora de los objetivos. La Agenda 2030. Yo firmé el acuerdo con la Agenda 2030, ¿sí? Sí. Yo firmé el acuerdo con la Unión Europea y yo pido ahora, por favor, que se constituya en comisión inmediatamente el Senado para retirar el apoyo y para romper un tratado como ese. O sea,
y decir que además tiene influencia en los contenidos educativos y tuvo realmente la pelea esta, importantes contenidos, por lo que se retrocedió como posibilidad de una discusión importante sobre una política pública fundamental, que es la política de educación pública. Entonces, yo creo que estamos en una situación en donde tenemos que recuperar inclusive la posibilidad de la política y la posibilidad de un debate para ponernos de acuerdo en algunos puntos centrales. Estoy muy contractualista hoy, pero realmente en algunos puntos centrales que significan un avance para el Paraguay. Tenemos la renegociación de Itaipú, por ejemplo. O sea, tenemos temas de una importancia gigantesca. Imagínate, las políticas públicas en general. Tenemos frente ya la renegociación de Itaipú. Tenemos la justicia, que sin justicia no vamos a avanzar más y por eso tenemos todas las trabas que tenemos. Entonces, pienso nomás que tenemos una agenda de interés nacional que necesita un acuerdo muy importante. Y allí sí es que tenemos un problema de liderazgos, de los actores que están. No sé muy bien cómo se podría desarrollar, pero hay que encontrar la fórmula. Si te contratara como consultor, no, presidente. Ojalá fuese la fórmula. Mira, esto lo conversamos en muchos espacios y el cortoplacismo a veces frustra estos intentos de embarcarse en procesos de diálogo que a veces uno no puede digamos, prever o prediseñar todo lo que va a ocurrir, los resultados, ¿verdad? Son procesos más complejos y no tan lineales. Entonces, yo coincido con Lina, la pregunta es quiénes tienen el músculo para poder sostener un proceso de esta característica, pero hemos visto como bueno, en muchos otros países ha sido un factor determinante para producir estos grandes consensos en distintos países. Entonces, yo tengo dudas de que eso ocurra porque en las conversaciones que yo tengo con actores que podrían de alguna manera iniciar o apuntalar estos procesos, destinar recursos, yo creo que no se ve con tan buenos ojos por esta cuestión más resultadista, ¿verdad? Pasa mucho con muchos empresarios a veces que se meten de repente en organizaciones que buscan incidir en políticas públicas, en temas más complejos, que se frustran muy rápido cuando no ven resultados, ¿verdad? Y a mí, cuando tenía solamente 23 años, me tocó participar de un intento, de un proceso que se llamó Visión Paraguay, donde fueron convocados referentes de todos los sectores. Ahí estaba Nicanor Duarte Fruto, estaba Pedro Fadul, estaba Benjamín Fernández Bogado, Pepa Kostianowski, Víctor Báez Mosqueira, habían 10 religiosos, campesinos, indígenas, estudiantiles, y durante un año nos pusimos a trabajar con un gran facilitador internacional, Adam Cajén, en espacios de diálogo. Nos encerrábamos durante 3 días a tratar de construir grandes acuerdos, y decía Cajén, unos años después, en un libro que publicó que se llama Cómo resolver problemas complejos, que en donde se encontró con una manera totalmente inútil de dialogar fue en el caso que le tocó acompañar en Paraguay, por todo lo que pasaba debajo de la mesa. Decía, la gente entraba al diálogo construyendo acuerdos muy rápido, pero en el fondo todo el mundo se descalificaba con un gran cinismo y con la creencia de que eso no iba a conducir a ningún lugar. Por eso yo decía que ese es un músculo que tenemos que desarrollar. Camilo. No, plenamente de acuerdo. Esta idea de recuperar el consenso, el diálogo social. El presidente que gane, sea quien sea, que no tenga la habilidad o la capacidad de generar eso, va a fracasar en la gestión o, digamos, va a ser una continuidad de lo que ya estamos viendo, ¿verdad? Pero las grandes transformaciones que el Paraguay necesita solo se van a poder realizar con un amplio consenso y un amplio diálogo. Que este gobierno que está terminando quiso iniciar cuando empezó el mandato. ¿Se acuerdan ustedes que visitó los locales partidarios? Generó alguna expectativa por ese lado, pero ese es el gran desafío, justamente porque hay causas nacionales, como decía Line. La renegociación de Itaipú es una causa nacional. No es que le va a favorecer solamente a un partido, sino que es una causa nacional. El combate al crimen organizado y al narcotráfico es una causa nacional, que no puede ser privativa de un sector político, ¿verdad?
Y finalmente, el fortalecimiento institucional, la justicia, que es el gran tema en todos los informes sobre la democracia del Paraguay. La cuestión es el Estado de Derecho y la justicia. No es tan complicado en el sentido de que el diagnóstico está, ¿verdad? Y se sabe. Y finalmente, algo que había dicho Andrea hace rato, esta idea de la transición cultural o educativa. Guillermo O'Donnell habla de dos transiciones generalmente. Una primera transición más corta, que es de un régimen autoritario a un régimen democrático, y que después necesariamente tiene que haber una segunda transición, que es la que creo que nosotros tenemos que emprender ahora como país, que es esto que decía, ¿verdad? La cuestión de pasar hacia una democracia sustantiva real, ¿verdad? Y ahí toda la cuestión de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de sectores excluidos. Hoy pasaba yo por la calle Artigas, casi frente al Club Libertad, y vos ves ahí ciudadanos indígenas en la miseria absoluta, en la calle, tirados, chiquitos, niños de mis hijos, ¿verdad? De la edad de mi hijo. Y uno hace ya como parte, lastimosamente... El paisaje. Es terrible eso, ¿verdad? Y eso hay que cambiar. Eso hay que cambiar, y se cambia con voluntad política, pero con un amplio consenso político y social. No es que los empresarios o el sector privado tienen que ir de manera paralela al sector político, ¿no? Sí. Las grandes construcciones se hacen en estos espacios de interacción entre estos ámbitos. Y eso Fíjense, es el ENEP, por ejemplo, perdón Camilo, Sí. el ENEP, yo soy parte del ENEP, ¿verdad? Que es un espacio plural donde hay gente y con cierto nivel de institucionalización, digamos, ¿verdad? De institucionalidad, pero está totalmente desdibujado hoy, ¿verdad? O sea, no contamos con este tipo de espacio y creo que urge desarrollarlo, ¿no? Y a mí me cuesta, o sea, me parece que en el diagnóstico todos coincidimos, necesitamos un pacto por una justicia, combatir el crimen organizado, pero cuando veo a los protagonistas de la política, yo sé que eso es muy difícil que suceda. Por ejemplo, el crimen organizado está detrás de las campañas políticas. Y ahora que se encarecen las campañas con el tema del voto preferencial, o sea, ¿cómo hacemos para combatir? Porque nos imaginamos que un gobierno es los buenos versus los malos, pero no es así como en las películas. En la justicia estamos viendo cómo está prostituida la justicia, la fiscalía, los fiscales. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Quién es? Porque finalmente, es decir, ¿quién es el candidato que realmente va a combatir eso? Si cuando vemos que el dinero sucio está en la campaña. Bueno, pero ahí vamos de vuelta a lo que decía Andrea hace rato, ¿verdad? Estos son desafíos tan complejos que difícilmente uno pueda pensar que una sola persona lo pueda hacer o lo pueda impulsar. Yo creo que acá tenemos que hablar de un grupo de personas que puedan impulsar los grandes cambios que necesitamos. ¿Esas personas están en la política o fuera de la política? Yo creo que en algunos casos sí. Es importante, me parece a mí, matizar eso, porque si no hay un desencanto que es demasiado grande y vos en el desencanto o con el desencanto no podés ir a ningún lado. Que es importante, sobre todo para ser justos con los actores políticos que están tratando de marcar una diferencia. Quizás, porque yo hablo con los dos, con ellos dos, y sé más o menos quiénes son, de qué actores políticos estamos hablando, coincidimos en la mayoría, ¿verdad? Pero es importante devolverle la confianza a esos actores políticos de generar esos cambios, ¿verdad? Si tomás quizás los tradicionales, bueno, es complicado el panorama, ¿verdad? Y ahí lo que queda siempre, no hay vuelta, Estela, la presión ciudadana y la participación. En democracia es así, ¿verdad? Pero este año sí tuvimos, si ahora por fin nos dimos cuenta que el crimen organizado estaba en todo y está en el informe de Codebup y eso, Sí. realmente fue porque el Estado paraguayo empezó a trabajar en serio. Sí. Y si bien sucedió primero lo de San Bernardino y después los operativos a ultranza y demás fueron oficiales. Y cuando se asesina al fiscal Pecci, que fue visto como magnicidio inclusive, realmente tenía alguien que estaba llevando adelante algo que significaba una persecución. O sea, no estamos hablando de toda una institucionalidad que nos sirve luego,
Yo creo que justamente pudimos ver, porque hay mecanismos en los que estamos y bueno, listo, somos ahora el lavado de dinero y la distribución, un poco el rol que tenía Ecuador. Lo que sí yo no sé cómo podemos solucionar es nuestro tema de las cárceles. Las cárceles son un tema que a Ecuador le está matando y que si no podemos hacer, si el crimen organizado se adueña de las cárceles es un problema, pero gravísimo. Pareciera ser que ya está sucediendo. Y claro, por eso, a eso me refiero. Es el PCC y el clan Rotela, ¿verdad? Pero bueno, desapareció más el Comando Vermelho que funcionaba también acá. Ese no se escucha tanto, pero hay temas que hay que abordar porque hacen a lo más básico para que esto no se convierta en un soquí generalizado, pero con muertes. Claro. Pero hay también el operativo Ultranza, que creo que fue el operativo que desnudó realmente cómo funciona el esquema del narcotráfico y del lavado de dinero en Paraguay. Tiene un tutelaje muy importante que es Estados Unidos. No, Estados Unidos, la Unión Europea, claro. Uruguay y Paraguay. O sea, fueron los actores de la ultranza, pero no fue solo ultranza. Claro. Sí, no, claro. Eso tiene. O sea, cooperación internacional para eso es imprescindible. Porque les afecta a todos. Bueno, pero que ahí tenés, vos acabas de mencionar de adrede, o sea, meterlo de cooperación internacional adrede, y me parece importante lo que decís, Estela, porque plantearte hoy una administración del Estado que dé la espalda a la cooperación internacional o que niegue la influencia del mundo en el que estamos viviendo. Estamos insertos en un contexto regional, mundial, no somos independientes a todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Entonces, negar ese ataque nacionalista que está habiendo es inviable. Totalmente, ¿verdad? Absolutamente. Y además va de contramano con esa cultura democrática que estamos nosotros tratando de promover ahora, ¿verdad? Y que lo hacemos desde hace años en las organizaciones y compañías en las que estamos, ¿verdad? O sea, ese nacionalismo barato que se quiere imponer solamente puede cuajar en ciudadanos incautos, en periodistas, ¿cómo puedo decir? Sin ética, ¿verdad? Sin ética, irresponsables, y en ciudadanos que, digamos, se alimentan quizás de ese temor que se genera. El de Alcillatere, o Luisón, como decía Alcillares. Cuando que la cooperación internacional estuvo toda la vida en el Paraguay y ha colaborado de alguna manera con la construcción también de las instituciones y nuestra construcción democrática también, ¿verdad? Osvaldo Sayas hizo un hermoso videíto contando cómo fue la cooperación y la relación con la Gran Bretaña, por ejemplo, ya en tiempos de Carlos Antonio López. Claro. Y cómo sirvió esto para lo que podía ser ese desarrollo autónomo, desacoplado del mercado mundial en parte, pero realmente trabajando para tener una base económica propia. Claro, sin democracia, pero eso tuvimos. Yo creo que si es que avanzamos, porque no podemos desacoplarnos nomás nosotros y convertirnos en algo que está fuera del mundo para que puedan funcionar sin leyes. Ese es el gran riesgo que tenemos. Quizás o sea, por un lado la construcción de la institucionalidad y demás, y el otro riesgo que tenemos es salir del mundo, pero para mal del Paraguay. Así es. Bueno, tengo que irme a otra breve pausa y a la vuelta ya me gustaría hablar de las internas del domingo, a ver qué piensan, qué puede pasar en las internas del próximo domingo, que coincide con la final también de la Copa Mundial. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestros invitados hablando un poco de de la situación, del debate político. Y ahora quiero adentrarme un poquito en las internas presidenciales del próximo domingo.
¿Qué se juega el domingo en la ANR y en la concertación, Camilo? Bueno, en la ANR aparentemente se mantienen estos dos modelos de liderazgo, ¿verdad? Un modelo más tradicional, del coloradismo más tradicional, que yo lo veo de esa manera con la ÑTT, y el modelo más modernizante, tecnocrático, que esa idea yo creo que se mantiene porque es la esencia de ese espacio político que está en Cartes y en Peña, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y en otras figuras que fueron sumando en el último tiempo, ¿verdad? Que tienen ese perfil técnico, apartidario, y que ahora entra como una cuestión renovada a sanear o a renovar la interna colorada. ¿A quién te referís, por ejemplo? Lea Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Una figura técnica que de un organismo internacional la traen y entra a la disputa, pero hay otros también quizás no tan conocidos, ¿verdad? Entonces veo como que hay esos dos modelos. Leí una declaración de Milda Rivarola en estos días también, interesante, mucho más crítica respecto a la cuestión de la corrupción y lo que implican estos dos espacios, ¿verdad? Y en la concertación me parece que hay una disputa ahí de también liderazgos tradicionales. El liderazgo de Efraín Alegre recoge digamos, raíces más directas con lo que fue en algún momento Cambio para la Liberación, lo que fue el lainismo, ¿verdad? Y además creo que hay una continuidad ahí de visión política que es interesante de analizar, ¿verdad? Hay toda una dirigencia tradicional relacionada al lainismo que continúa en esa misma vereda, digamos, de lo que es el fil, ¿verdad? Y después está Burt con esa impronta quizás similar a lo que decíamos antes, esta idea de lo modernizante, de lo tecnocrático, ¿verdad? Y después ya hay candidaturas que me parece, hay que ver eso el domingo, ¿verdad? Pero me parece que no están teniendo el mismo impacto, digamos, que lo que se puede ver y escuchar de estas otras dos, ¿verdad? Y después hay un gran desafío para la oposición en dos sentidos. Por un lado, en lo que es la participación ciudadana en estas internas del domingo. Ahí hay un enorme desafío para la oposición de movilizar realmente al electorado, sobre todo después de haber impulsado con buen criterio, creo yo, esta cuestión del uso del padrón nacional. Si ya te autorizaron a usar el padrón nacional, movilizar. Yo creo que ahí hay un desafío muy importante. Y hay dos elementos que quiero poner sobre la mesa, no ya para discutir tanto, porque no tenemos tanto tiempo, que son la implementación del voto preferente como una transformación, digo yo, radical del sistema electoral, que tiene como impactos en el financiamiento de las campañas, ¿verdad? Que se han encarecido de una manera brutal por conversaciones con actores políticos que tengo, ¿verdad? Y este es un elemento que yo quiero poner sobre la mesa y creo que se tiene que discutir, ¿verdad? La democracia se desnaturaliza si solamente pueden competir aquellos que tienen poder adquisitivo. Perdemos todos en ese modelo de democracia, ¿verdad? Y eso creo que se está dando ahora. Y el voto preferente, que por un lado genera un impacto positivo, digo yo, en el sentido de movilizar internamente a los partidos tradicionales. Hay figuras jóvenes que hoy están compitiendo y que posiblemente en el esquema anterior no hubieran entrado a competir. Pero por otro lado, tiene este fuerte impacto que genera el tema de campañas individuales. Se trastoca la lógica de la competencia electoral, de una visión o de una lógica partidaria y de movimientos a una lógica individual. Acá estaban sentados el miércoles pasado candidatos al Senado, 2 del Partido Colorado y 2 de la oposición, y decía Juan Carlos Baruja, que es el número 1 de la lista del Senado de Honor Colorado, decía: la elección por el Senado se convirtió en una elección presidencial. Exacto.
para todos nosotros. Exacto. Todos los candidatos hacemos como una disputa presidencial. Exacto. Y eso implica equipos de campaña que antes eran quizás un gran equipo del partido. Hoy cada candidato está obligado a tener una persona que le maneje las redes sociales, un aparato, ¿verdad? Dentro. Entonces, creo yo que eso de alguna manera genera esto que a mí me preocupa, porque la política, yo creo que la política es una actividad colectiva. La política se hace con el otro, se construye con el otro. Y lo que genera el voto preferente es una lógica distinta, ¿verdad? Es la exaltación del candidato, del individuo. Por eso es que vemos que cada uno publica sus doctorados, a ver quién es más simpático, quién baila mejor y todo eso. Y en realidad la política es una actividad colectiva. Y la gestión legislativa es una gestión que no se hace de manera individual, se construye con el otro, incluso con tu oponente político, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que quiero poner sobre la mesa, ¿verdad?, para seguir la discusión. Line. Bueno, yo a partir de escucharle a Camilo me acordé de Norbert Lechner. Y él hace una diferenciación muy importante entre modernización y modernidad. ¿Sí? Modernización es el avance a partir del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, la humanidad no pensaba, no estructuraba el futuro. ¿Sí? Era el destino, era Dios que me mandaba o no, pero no era la humanidad la que construía hacia dónde nos vamos. O como se descubre América, que se iban a la India y entonces vienen y encuentran acá otro continente. Pero a diferencia de eso, dice él, bueno, la modernización es la modernización en ese momento capitalista que está en sus inicios, etc. Pero la modernidad es la idea de poder estructurar el futuro e inclusive un futuro mejor. Es una disputa por el futuro, por eso construís políticas públicas que te querés llegar a tal lugar. Después tenés que evaluar porque seguramente no llegas exactamente así, puede ser algo mejor o peor. Pero creo que esa diferenciación hay que hacer. Sí tenemos interés muchos en modernizar, las relaciones capitalistas o la producción, etcétera, la riqueza, la generación de riquezas. No necesariamente Paraguay es un Estado social de derecho, pero en realidad el Estado social no fue construido y eso es muy caro y lo vimos en la pandemia de forma brutal. Pero la modernidad es la que permite pensar en diferentes opciones y que los seres humanos tenemos que construir las cosas, construir o destruir las cosas en el futuro. Y ahí hay una cuestión que es fundamental, ¿sí? Porque tenemos que ver qué sectores apuestan a un futuro mejor para el conjunto del país. Siempre va a haber sectores que queden menos favorecidos. Y los sectores que no. Entonces, esa es la lucha, que probablemente esa vinculación con el crimen organizado, etcétera, es un problema muy grande. Y por eso yo inclusive pensaba, claro, vamos a discutir sobre las internas ANR, que claramente hay varias opciones, pero son dos grandes. La concertación, donde hay dos pareciera también fundamentales. Y está Euclides, que no vamos a ver un resultado porque él no tiene internas propiamente, claro, pero él es una figura importante que está en la escena política y que hoy en día constituye un problema muy grande, sobre todas las cosas, porque además de él, con su capacidad de hablar y como gestor inclusive, ¿verdad? Pero le tiene a Jorge Querey. La persona del Senado, el senador que hizo las investigaciones más importantes del Paraguay. Impresionante lo que tuvo como liderazgo, como capacidad de investigación y de generar cosas que llevarían a transformaciones en el país. Y esto no es poca cosa. O sea, hay que ver bien cómo no desperdiciamos, cómo hacemos para no seguir desperdiciando nuestros valores. Entonces vamos a ver lo del domingo y vamos a ver cómo continúa el resto, a ver cómo se construye el espacio de disputa para el 30 de abril inclusive. Pero no viene el 30 de abril solo, sino que hay
mucha cosa que hay, mucha tela que cortar, efectivamente. Yo lamento mucho que haya tan poco debate efectivo político en esta campaña electoral, en estas internas. No hay debate. Hay descalificación, hay ofensas, hay cosas, o yo juego a like y entonces así hago, todo lindo, vota por mí que soy genial. No, es un problema muy grande que nos sepamos bien y que no veamos eso que puede llevar al proyecto país, a esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir hablando, pero en realidad no es de verdad? Andrés, ¿qué se juega el domingo? A ver, primero que esta distinción que trae el INE entre la modernización y la modernidad me parece que es fundamental. La pregunta es dónde hay un proyecto ético también, ¿verdad? Sí. De la mano de eso, porque a veces confundimos figuras jóvenes con un buen perfil técnico, pero que finalmente tienen una ausencia absoluta, digamos, en términos de un proyecto ético. Yo sí creo que en la ANR hay ciertos sectores o ciertos referentes que todavía están de alguna manera un poco más apegadas a la cuestión de la institucionalidad, más allá de los altos niveles de la corrupción. Entonces yo haría esa distinción, más allá que el tradicionalismo o la modernidad, para mí es dentro de la ANR cuáles son los sectores que todavía tienen cierto apego, digamos, o adhesión a la institucionalidad. Quiero interrumpirte un ratito por lo que acabas de decir. Hoy me enviaba un historiador cuyo nombre no voy a decir, que a veces confundimos a las personas porque tienen formación académica, viajaron, y me envió este texto de George Steiner. Dice: ahora sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke, dice, por la noche, que puede tocar a Bach y a Schubert, y por la mañana va a su trabajo a Auschwitz. En el sentido de que creemos a veces esto de que se fueron a estudiar a otras partes, pero finalmente, por más que tengan una brillante carrera profesional, siguen siendo malas personas, me decía, ¿verdad? Eso que decía, finalmente, más allá de eso, serán modernizadores, pero no tienen la modernidad. No. ¿Verdad? Un poco en tu línea y te dejo seguir hablando. Así es, ¿verdad? Bueno, por un lado eso, por otro lado, veo esta disputa entre un discurso que cobró más fuerza a partir de todas las sanciones, digamos, del gobierno americano, mayor fuerza de este relato de patria o mafia de Efraín, creo que se fortaleció, y creo que todo esto que estamos viendo, Dios, patria o familia, es un intento de construir otro relato que lleve la conversación a otro lado. A otro lado, ¿verdad? Entonces creo que estos dos relatos van a estar en disputa. Y lo otro que hay que ver, bueno, esta apuesta a la concertación, yo le escuché a varios referentes internacionales, asesores políticos, que plantean ellos desde su mirada que va a ser el inicio del fin del bipartidismo en Paraguay. Yo no sé, no tengo los elementos, digamos, para tomar una conclusión al respecto, pero sí tengo preguntas y me encantaría ver qué pasa a partir de y si se puede realmente consolidar el proyecto de la concertación, que creo que es un espacio necesario y sumamente interesante. Lo que diría es, se podrá por debajo unir fuerzas de todos aquellos sectores, más allá de que sean opositores oficialistas o colorados o opositores, que quieran de alguna manera construir este proyecto común de fortalecer las instituciones. Celebro también, perdón, por último, las figuras nuevas. Yo recorrí mucho junto a Camilo hace muchos años cuando éramos parte de ciertos movimientos juveniles en la década del 90, el interior del país recorrí el país durante varias veces, trabajando de cerca con muchos jóvenes en sectores urbanos, rurales. Y en estas últimas vueltas que yo hice, yo me encontré con fenómenos que realmente me llamaron la atención en términos de participación política. Otras maneras de dialogar, de organizarse, de incidir. Entonces hay que estudiar qué está pasando detrás de fenómenos como lo que vemos en Encarnación, con el propio Miguel Prieto en Alto Paraná, en Mingaguazú, en Pilar, con el intendente de Pilar. Hay que entender qué está pasando por detrás de eso, porque yo creo que hay un nuevo fenómeno que está empezando ahí a enhebrarse. Eso, déjame retomar ese hilo. Tengo 2 minutos.
Bueno, Vos 10 segundos. finalizas. Bueno, no, retomar ese hilo respecto a lo que dice él de la responsabilidad de estudios subnacionales. Y ahí quizás hay una deuda de la ciencia política nacional también, ¿verdad? De empezar a mirar los fenómenos locales o regionales. No digo que no haya habido, digo que tenemos que orientarnos hacia eso, ¿verdad? El fenómeno de la concertación va a tener seguramente algún impacto en el sistema de partidos, ¿verdad? Yo no quisiera arriesgarme a decir que va a eliminar el bipartidismo, porque realmente nosotros a nivel regional incluso seguimos siendo uno de los pocos ya con un bipartidismo constituido fuerte, ¿verdad? Pero la tendencia es ir hacia disputas de concertaciones y de coaliciones. Se vio en Chile, se vio en Argentina, se vio en Uruguay. En Colombia. En Colombia. Entonces, esa es un poco la tendencia regional. Nosotros nos mantenemos todavía, ¿verdad? Y ahí hay toda una cuestión de análisis cultural y por qué los partidos siguen vigentes, que va para todo un programa, ¿verdad? Bien, llegamos al final. Qué mesa interesante, me encantó escucharlos. Yo aprendo siempre con ustedes y con mis invitados de los miércoles, así que yo creo que se abre como escenarios nuevos después del 18. Realmente la disputa va a empezar después y vamos a ver cómo construyen sus mayorías y sus alianzas después del 18. Muchísimas gracias por estar acá esta noche. Y a participar el domingo, ¿eh? A participar el domingo. Hay que irse, tenemos que votar. hay que estar. Hay que estar. Sí. Buenas noches. Gracias.